Abren el estudio privado de Ruby Pérez, y lo que encuentran conmueve y estremece a toda su familia. Se rompe el silencio. El legendario intérprete de Volveré, ícono del merengue y dueño de una voz que traspasó generaciones, guardaba más que discos de oro y recuerdos musicales en las paredes de su hogar. Lo que parecía un simple estudio de grabación resultó ser el cofre de su alma. Y es ahora, tras su partida en marzo del 2025, que su verdad comienza a emerger, capa por capa, secreto por secreto. En este vídeo revelador conocerás la biografía de Ruby Pérez como nunca antes se ha contado, sus últimos meses, su faceta más íntima, las grabaciones privadas que dejó escondidas y un vídeo que jamás había sido visto, hasta ahora. Un material que no solo demuestra su sensibilidad como artista, sino también como padre, como hombre, como ser humano. ¿Quién era realmente Ruby cuando nadie lo miraba? ¿Qué quiso dejar como legado más allá de los escenarios? ¿Y por qué decidió ocultarlo todo hasta después de su muerte? Prepárate para una historia llena de emoción, misterio y verdad. Porque esta vez no hablamos solo del artista. Hablamos del hombre detrás del micrófono. Y en este canal Secretos de Historia te lo contaremos todo. Era una tarde silenciosa en Santo Domingo. La familia de Ruby Pérez había decidido, después de mucho pensarlo, abrir el estudio privado que el cantante había conservado por más de 2 décadas. Aquel cuarto, al fondo de la casa, siempre fue considerado su santuario. Nadie entraba, nadie tocaba nada. Era el lugar donde componía, donde ensayaba en soledad, donde se refugiaba incluso cuando las luces del escenario se apagaban. Tras su partida, el estudio había permanecido cerrado como si aún esperaran que él regresara a sentarse frente a su piano. Pero ese día, la tensión en el ambiente era imposible de ignorar. Su hija mayor, Dayanara Pérez, tomó la llave. La familia se reunió. Y al girar la cerradura, el pasado comenzó a respirar de nuevo. Lo primero que encontraron fue una sensación de tiempo detenido. Todo estaba tal cual él lo dejó. Las partituras, sus lentes sobre el atril, una taza de café aún con marcas secas, un cuaderno abierto con unas líneas de lo que parecía una nueva canción. Pero lo que más llamó la atención fue la laptop que yacía sobre el escritorio, cerrada pero aún conectada a su cargador. Era un modelo reciente, de esos que Ruby usaba para grabarse cantando ideas, mensajes o pensamientos. Fue su sobrino, Rafael, técnico en sonido, quien encendió la computadora. No estaba protegida por contraseña, algo que les pareció extraño, ya que Ruby era muy celoso de su privacidad. Dentro del escritorio digital, había una carpeta titulada Mensaje final. Dudaron. Se miraron entre todos. ¿La abrimos?, preguntó la hija menor. El silencio fue la respuesta. Rafael hizo doble clic. El archivo era un vídeo. Dura 6 minutos con 24 segundos. La primera imagen, Ruby sentado frente al piano con su camisa blanca habitual y su medalla religiosa al cuello. Se le veía cansado pero sereno. Había una paz rara en su rostro como si supiera que ese momento era decisivo. Entonces habló. Si están viendo esto, es porque ya no estoy físicamente con ustedes. Pero no quería irme sin antes dejar algo dicho. He cargado con muchas cosas en silencio. No todo lo que fui, lo conocieron. Y no todo lo que viví, lo compartí. Pero llegó la hora. La voz de Ruby era suave, pero firme. No temblaba. Hacía pausas, respiraba profundo. Primero quiero agradecer a cada persona que estuvo conmigo en mi camino musical. A mi público, a mis músicos, a mi familia. Ustedes lo fueron todo. Pero también tengo que hablar de alguien que quizás nadie esperaba que mencionara. En ese instante, la familia se tensó. El vídeo seguía. Luis Alberto P., si estás viendo esto, quiero que sepas que no fue por miedo, ni por vergüenza. Fue por confusión, por no tener la certeza. Pero ahora, con el corazón en la mano, te digo, tú formas parte de mí. Lo supe siempre. El silencio en la sala fue total. Los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién era Luis Alberto? Ninguno de los hijos lo conocía. Nadie había oído ese nombre antes. Ruby continuó. Perdóname por no haber estado. Perdóname por no buscarte.
Hoy solo espero que si algún día decides saber quién soy, encuentres este mensaje. Porque a pesar del tiempo, nunca dejé de pensar en ti. Cerró el vídeo diciendo, digan la verdad, no me oculten más, mi voz seguirá cantando donde esté, pero mi verdad que no se entierre conmigo. La grabación terminó, nadie habló por varios minutos. Las lágrimas rodaban por los rostros. No era solo dolor por su pérdida. Era impacto, desconcierto, una mezcla de sentimientos tan fuerte que dolía respirar. Su hija mayor fue la primera en romper el silencio. Esto no puede quedarse aquí. Si hay alguien allá afuera con su sangre, tiene derecho a saber. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos pedían cautela, otros, incluso, sugerían borrar el vídeo. Pero ya era tarde, el archivo había sido visto. Y la verdad ya no podía esconderse. Horas después, el vídeo comenzó a circular entre familiares más cercanos. Uno de ellos, sin autorización, lo compartió con un medio local. En cuestión de horas, el tema explotó en redes. ¿Tenía Ruby Pérez un hijo oculto? ¿Quién era Luis Alberto P? ¿Por qué grabó ese vídeo justo antes de morir? Las redes sociales se inundaron con teorías, opiniones y mensajes de amor hacia el cantante. Fans de todo el mundo revivieron su música con una nueva mirada. Porque ahora, más allá del artista, se revelaba un hombre vulnerable, humano, con heridas que nunca se cerraron. Y todo empezó con ese vídeo. Un vídeo que no fue pensado para escándalos, sino para liberar una carga. Un vídeo que Ruby grabó no para ser famoso, sino para descansar en paz. Cuando el vídeo de despedida de Ruby Pérez se hizo público el 8 de abril de 2025, la familia pensó que eso era lo único que encontrarían en su estudio. Pero aún había más, mucho más. Al revisar a fondo la laptop personal que Ruby usaba en sus últimos meses, una MacBook Air 2022 que estaba en buen estado y sin contraseña, notaron que había una carpeta oculta, de esas que no se ven a simple vista en el escritorio. Fue uno de sus sobrinos, Elías Pérez, ingeniero en sistemas y quien solía ayudarle con la edición de sus grabaciones, quien se percató del detalle. Al activar los archivos ocultos, apareció una carpeta con un nombre extraño, RP/nota personal 2025. Dentro había varios documentos, capturas de pantalla y 5 notas de voz grabadas entre enero y marzo de este año. La primera grabación, del 27 de enero de 2025, comienza con Ruby diciendo: Hoy me levanté con una inquietud, la misma que he tenido toda la vida. No puedo irme sin dejarlo dicho. Las siguientes notas de 2 a 3 minutos cada una no eran canciones, ni ideas musicales. Eran reflexiones personales. Hablaba de su infancia, de su carrera, del cansancio que sentía en los últimos meses. Pero había una, grabada el 19 de marzo, 15 días antes de ser internado en la clínica Abel González, que dejó a todos helados. Si algo me pasa, decía Ruby, quiero que revisen el archivo cifrado. Está en mi Dropbox bajo el nombre ERP2025bit. La clave está en el archivo de texto recuerdo 1. La familia fue directamente a su cuenta de almacenamiento en la nube que él solía usar para guardar maquetas musicales. Y sí, ahí estaba, un archivo de vídeo encriptado. La contraseña estaba en un pequeño archivo .txt también dentro de la laptop que decía, el lugar donde aprendí a cantar más el año que grabé volveré. Elías pensó unos minutos. Ruby siempre contaba que había aprendido a cantar en la iglesia San Ramón Nonato, en Aina. Y, volveré, el éxito que lo inmortalizó, fue grabado en 1988. Unieron, San Ramón 1988. Y funcionó. Lo que se abrió no era un vídeo convencional. Era una grabación vertical de Ruby, hecha desde su propio celular, sentado en su estudio, vestido con una camisa azul clara, y con el micrófono profesional encendido. Este vídeo no es para todos, dice. Este es solo para quien lo necesite cuando yo ya no esté. Y continúa. He dejado muchas cosas grabadas pero pocas tan sinceras como esto. Nunca hablé de Luis Alberto porque no sabía si era correcto. Pero el tiempo me ha dicho que callar fue peor. Lo conocí en Medellín, hace más de 30 años.
Nunca nos hicimos una prueba de ADN. Él nunca pidió nada, pero en sus ojos yo vi mi rostro. La revelación generó una nueva ola de impacto. A diferencia del primer vídeo público, este material fue discutido solo entre los familiares más cercanos. Decidieron no compartirlo de inmediato. Era demasiado personal, demasiado reciente. Lo que más sorprendió es que Ruby no pedía nada en ese vídeo. No exigía reconocimiento, ni dinero, ni homenajes. Solo pedía que no se repitiera la historia del silencio. Junto al vídeo había un documento llamado notaspersonales.txt. En él, Ruby dejaba instrucciones detalladas sobre cómo deseaba que se manejara su legado musical. Decía que aún había canciones inéditas en su celular y algunas ideas grabadas en notas de voz que él mismo tituló Canciones para después. También dejó una frase que se volvió viral cuando el contenido se filtró a medios dominicanos el 17 de abril de 2025. Cantar fue lo único que me mantuvo vivo. Pero hablar, eso era lo que más necesitaba hacer antes de morir. Esa línea fue compartida por miles de fans en redes sociales. Incluso artistas como Sergio Vargas y Eddie Herrera le rindieron homenaje en sus cuentas, reconociendo a Ruby no solo como voz del merengue, sino como un hombre que, incluso en sus últimos días, luchó por dejar su verdad clara. Este hallazgo no solo reforzó la imagen humana de Ruby Pérez, sino que también cambió por completo la percepción pública sobre sus últimos meses de vida. Ya no era solo el ídolo de los 90. Era un padre, un hombre con cargas emocionales, con decisiones dolorosas, y con un legado más grande de lo que nadie imaginaba. El hallazgo del vídeo secreto y las grabaciones personales dejó a la familia de Ruby Pérez con una carga emocional difícil de procesar. Aunque sabían que Ruby era un hombre reservado, nunca imaginaron que ocultara algo tan profundo como la existencia de un posible hijo no reconocido. Pero las revelaciones no terminaron allí. El 20 de abril de 2025, apenas una semana después de descubrir el vídeo privado, la familia decidió revisar con más detalle los objetos personales del estudio. Había cuadros colgados en las paredes desde hacía décadas, muchos de ellos con retratos de su madre, Doña Julia, a quien Ruby solía mencionar como su gran inspiración. Uno de esos cuadros, el más antiguo, con marco dorado gastado, colgaba justo sobre el estante de partituras. Nadie lo había tocado en años. Fue la hija menor, Mabel Pérez, quien notó que el cuadro parecía estar ligeramente suelto. Al moverlo, notó que el respaldo no estaba clavado, sino sellado con cinta negra. Con manos temblorosas y delante de varios testigos, retiró cuidadosamente el cuadro del clavo y lo colocó sobre una mesa. Al abrir la parte trasera, encontraron un sobre rojo, grueso, con letras en tinta negra, personal. Leer solo si ya no estoy. El sobre estaba intacto. Nadie lo había abierto. Era, sin duda. La familia debatió durante varios minutos si debían abrirlo en ese momento o esperar a tener la presencia de todos los hermanos. La atmósfera era densa, tensa. Algunos creían que seguir abriendo estos secretos solo removería más dolor, pero otros, como Dayanara, la hija mayor, pensaban que si Ruby había dejado esa carta ahí, escondida tras un retrato tan simbólico como el de su madre, era porque quería que la verdad saliera a la luz. Finalmente, decidieron abrir el sobre. Adentro había una carta escrita a mano, de 3 páginas, firmada por Ruby y fechada el 10 de febrero de 2025, apenas semanas antes de su fallecimiento. El encabezado decía simplemente: "Esta es mi confesión más honesta". La primera parte de la carta hablaba de su infancia, de la rigidez de su padre, de cómo la música le salvó la vida. Pero hacia la segunda página, la carta cambiaba de tono. Ruby confesaba haber tenido una relación breve en 1992, en Medellín, Colombia, mientras realizaba una gira con su orquesta. Según contaba, conoció a una joven llamada Claudia Rivas con quien compartió apenas una semana, pero con quien mantuvo contacto durante meses. Claudia me escribió meses después diciendo que esperaba un hijo mío. No supe cómo reaccionar. No fui un hombre valiente. No pedí pruebas, no viajé. Me hundí en mi carrera para no enfrentar lo que eso significaba.
Lo más fuerte vino al final de la carta cuando Ruby escribió con trazo firme. Hoy sé que aquel joven, Luis Alberto Pérez Rivas, es mi hijo. Lo vi una vez, hace años. Él no lo sabe, pero fui a un concierto en Medellín donde cantaba como solista. Sentí algo que no puedo explicar. Era como verme reflejado. La familia quedó en silencio. Nadie había oído hablar nunca de Claudia Rivas. Nadie sabía que Ruby había viajado en secreto a Colombia en 2018, como decía en la carta, solo para ver, desde lejos, a ese joven del que hablaba. No le hablé, me faltó valor, pero vi sus manos, su forma de sostener el micrófono, su mirada antes de empezar una canción. Era yo mismo. Ruby terminaba la carta pidiendo perdón. No solo a Luis Alberto, sino a sus hijos, a su esposa, a su madre fallecida. Escribía, no viví con mentira, pero sí con omisión. Y eso pesa más. Ahora dejo esto en sus manos. Ustedes deciden si buscan a Luis. Yo solo les pido que, si lo encuentran, lo escuchen. Las emociones estallaron. Mabel rompió en llanto. Rafael se retiró de la habitación. Dayanara sostuvo la carta con fuerza como si llevara en las manos algo más que papel. Era historia. Era un pedazo oculto de la vida de su padre que nunca imaginaron. Las siguientes horas fueron de llamadas, de revisar fotos antiguas, de intentar confirmar si alguien más en la familia había escuchado ese nombre. Nadie, pero Internet hizo lo suyo. Bastó con buscar Luis Alberto Pérez Rivas en Medellín y el nombre apareció vinculado a un cantante de baladas románticas que había estado ganando notoriedad en los últimos 3 años. Su parecido físico con Ruby Pérez era innegable. El vídeo que lo mostraba cantando en un programa local de Medellín se viralizó inmediatamente entre los amigos y cercanos de la familia. Algunos pensaban que todo coincidía. Otros creían que quizás Ruby proyectó en aquel joven algo emocional por la culpa que sentía. Pero al menos en la carta, la convicción de Ruby era clara: sí, era su hijo. Y sí, quería que lo supieran. La familia aún no tomaba una decisión definitiva. El documento fue guardado en una carpeta sellada, junto al resto de los objetos que Ruby dejó en su estudio. Pero algo había cambiado. Ahora todos miraban hacia Colombia. Y aunque no sabían cómo actuar, sabían que el silencio ya no era una opción. Después de los hallazgos emocionales de los capítulos anteriores, el vídeo secreto, la carta detrás del cuadro y la posible existencia de un hijo desconocido, la familia de Ruby Pérez decidió tomarse un tiempo para procesar todo lo ocurrido. Sin embargo, aún quedaba una parte importante por revisar: el legado musical que el artista dejó guardado en su estudio privado. El 23 de abril de 2025, los hijos de Ruby regresaron al estudio para revisar su disco duro externo, el cual había estado conectado a su laptop principal, pero no había sido abierto aún. Dentro de ese disco había una carpeta con el nombre Sesiones Privadas RP. Al abrirla, encontraron más de 40 archivos de audio grabados entre el octubre de 2023 y marzo de 2025. No eran canciones completas ni proyectos oficiales. Eran grabaciones en crudo, algunas con solo la voz de Ruby, otras con piano o acompañamiento instrumental. Eran sus ideas, su inspiración nocturna, su voz sin producción, sin filtros. Pero entre todos los archivos, uno llamó especialmente la atención. Llevaba por título Volveré 2025. Al reproducirlo, escucharon una versión completamente nueva del éxito que lo consagró. Esta vez, Ruby la cantaba con un tempo más lento, con la voz más quebrada, más íntima. Como si se tratara de una despedida consciente. Entre susurros decía antes de comenzar a cantar: esta versión no es para venderla, es para quienes me amaron de verdad. Fue imposible contener las lágrimas. Esa interpretación, grabada apenas semanas antes de su internamiento, parecía haber sido pensada como su último adiós. Pero había más. Otra grabación, titulada Carta a mis hijos, voz, era un mensaje donde Ruby hablaba directamente a cada uno de sus hijos. No era una canción, sino una narración sincera. Les recordaba momentos de infancia, les pedía que siguieran unidos, les pedía que protegieran a su madre.
En ese mensaje, Ruby también mencionaba su deseo de que algunas de esas grabaciones pudieran ser compartidas con su público, si ustedes creen que el corazón de papá sigue vivo en ellas. Dayanara, con la voz entrecortada, dijo frente a sus hermanos. Papá nunca nos mostró estas grabaciones porque sabía que aquí estaba su lado más frágil. Pero esto es lo más valioso que nos pudo dejar. La familia aún está evaluando, hasta la fecha, si lanzar algunas de estas canciones como parte de un homenaje póstumo o mantenerlas como un legado íntimo. Sin embargo, algunos productores cercanos al artista han asegurado que este material inédito podría convertirse en un tributo histórico para él. Merengue dominicano. Más que canciones, eran fragmentos del alma de Ruby Pérez. Y ahora, cada acorde, cada verso grabado en silencio, empezaba a tener un nuevo significado. La casa de Ruby Pérez ya no es solo un espacio físico. Desde su fallecimiento el 25 de marzo de 2025, cada rincón de su hogar se ha transformado en un archivo de emociones, memorias y verdades que, por años, él decidió guardar en silencio. Con el hallazgo del vídeo secreto, la carta escondida detrás del cuadro, la confesión de un hijo no reconocido y las grabaciones inéditas de sus últimos meses, su legado dio un giro inesperado. Ya no se trataba únicamente del gran cantante de merengue, sino del ser humano complejo, sensible, reservado y profundamente consciente de su paso por este mundo. El 28 de abril de 2025, la familia convocó a una reunión privada con amigos cercanos, músicos que lo acompañaron por décadas y representantes del medio artístico dominicano. En esa reunión, Dayanara, su hija mayor, tomó la palabra y, con voz firme pero con lágrimas visibles, dijo: «Papá se fue sin escándalos, sin despedidas públicas. Pero nos dejó todo lo que realmente importa, su verdad. Una verdad que nos dolió, que nos sacudió, pero que también nos hizo entender cuánto nos amaba, a su manera». Durante esa reunión, la familia proyectó la versión inédita de Volveré 2025, la misma que había encontrado en el disco duro del estudio. Las voces se apagaron. Muchos de los presentes lloraron al escuchar a Ruby con esa entrega total, esa interpretación lenta, profunda, casi susurrada. Era como si cantara desde el otro lado, como si hubiera sabido que esa sería su última melodía. Y tras el vídeo, se proyectó su mensaje. No me lloren, abracen mi música. Yo no me fui, yo estoy en cada canción, en cada recuerdo, en cada baile donde alguien se atreve a sonreír con el corazón. Esa frase se convirtió en tendencia en redes sociales el mismo día, luego de que varios medios cubrieran la intimidad del homenaje con respeto. La familia, si bien reservada, decidió que ese mensaje debía conocerse. No por fama, no por viralidad, sino porque representaba el verdadero espíritu de Ruby Pérez. Las autoridades culturales de República Dominicana anunciaron que impulsarán la creación de una fundación Ruby Pérez que rescate su legado y ayude a jóvenes talentos del merengue y la balada a iniciar sus carreras con apoyo real. Un tributo que refleja lo que él fue, una voz potente y un corazón silencioso, pero firme. Su estudio no será remodelado. La familia ha decidido conservarlo tal como él lo dejó. Ese pequeño espacio lleno de memorias, notas, acordes y emociones quedará como un santuario de inspiración y memoria. Porque Ruby no solo dejó canciones. Dejó preguntas, dejó confesiones, dejó cariño envuelto en acordes. Y ahora, su voz no solo canta, también habla, guía, y permanece. Gracias por acompañarnos en este viaje tan íntimo por la vida de Ruby Pérez. Si esta historia te tocó el corazón, comparte este vídeo con quienes valoran el arte, la verdad y la memoria. Suscríbete a nuestro canal, Secretos de Historia, activa la campanita, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu canción favorita de Ruby y qué sentiste al conocer esta parte tan humana de su legado. Seguiremos revelando más historias que merecen ser contadas.